Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios porque estamos por concluir un año más. Y gracias a Dios porque en su misericordia hemos continuado y continuaremos con estas cápsulas, las cuales tienen como principio fundamental el ayudarnos a crecer en el conocimiento de Dios y que ese conocimiento sirva para fortalecer nuestra fe, de tal manera que vivamos en obediencia y sometimiento a Dios, ya que como de todos nosotros es sabido, no hay otra forma de tener una vida plena si no es en obediencia y sometimiento a Dios. La falta de Dios en nuestra vida crea un vacío tan profundo que no hay manera de llenarlo. Por otro lado, hermanos, y entrando de lleno en nuestro tema de esta tarde, les invito a que reflexionemos de manera breve en lo que nos invita la palabra de Dios en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26, que dice así: Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos, en estos versículos el apóstol Pablo hace una exhortación muy importante a Timoteo, la cual también aplica para nuestra vida. Dice el versículo 23: Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hermanos, nosotros, al igual que Timoteo, debemos de desechar las discusiones necias y sin sentido, ya que, como podemos ver al final del versículo, se pueden convertir en un poderoso enemigo de la armonía. Sin duda alguna, que esta exhortación que hace Pablo a Timoteo y a nosotros es sumamente importante de llevarla a cabo, ya que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de buscar y fomentar la unidad con todos aquellos que nos rodean y conocemos. Tenemos la responsabilidad de compartir de la reconciliación que obtenemos en Cristo. Tenemos la responsabilidad también, amados hermanos, y mandato de Dios en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con los demás. Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por lo que las discusiones necias y sin sentido se convierten en una desobediencia al mandato de Dios. Como hijos de Dios, nos corresponde compartir del amor, la gracia y misericordia de Dios que nos permite reconciliarnos con Él. No entrar en discusiones necias que solo crean contienda, enojo y división. Y lo más grave, hermanos, lo más grave es que cerramos puertas para que aquellas personas nos escuchen y escuchen de Dios. Recordemos, hermanos, que como hijos de Dios hemos sido llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación. Dice ahí en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nos enfrascamos en discusiones necias e insensatas, no solo no estamos ejerciendo el ministerio de la reconciliación, sino que además estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Dice Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Por otro lado, hermanos, en Proverbios 26:4 nos dice así: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Por lo que al involucrarnos en discusiones necias y sin sentido,
nos hace igual de necios que aquellos a los que queremos corregir o exhortar. Hermanos, como hijos de Dios, es mucho más lo que llegamos a perder cuando nos involucramos en discusiones necias y sin sentido. El costo de enfrascarnos con alguna o algunas personas en este tipo de discusiones insensatas es muy alto. Y el apóstol Pablo lo sabía, y por ello la exhortación que hace a Timoteo y a nosotros mismos de desechar las cuestiones necias e insensatas. En estos versículos podemos ver cómo debe de ser el comportamiento de un hijo de Dios ante tales situaciones. Cómo debe de ser el comportamiento de cada uno de nosotros cuando queremos exhortar o animar a alguien. Y lo primero que podemos ver en cuanto a nuestro comportamiento ante situaciones necias e insensatas, hermanos, y que debemos recordar, lo tenemos ahí en el versículo 24 que dice, porque el siervo del Señor. Hermanos, tenemos que recordar en todo momento que somos servidores del Señor, del Dios Todopoderoso, que no nos representamos a nosotros mismos, sino a Dios, y que como tal, nuestro comportamiento debe de ser acorde a la persona a quien representamos. Esto es, a Dios. A un Dios, hermanos, que es 3 veces santo, a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, hermanos, que nos trajo la reconciliación para consigo mismo. Todo intento y deseo de nuestra carne por cumplir su voluntad en nosotros debe de ser apagado y apaciguado con el poder, la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. Ahora, en este mismo versículo podemos ver otra actitud más, que es esta, hermanos, que es una actitud, hermanos, que es necesaria e indispensable para cada hijo de Dios, en el trato con los demás, de tal manera que podamos evitar discusiones necias e insensatas. Y es que debemos ser amables para con todos. Esto es, hermanos, que nuestro trato hacia los demás debe de ser afectuoso, agradable, dulce y suave, hermanos, tanto en las palabras como en el trato. Recordemos en momentos así la regla de oro que nos dice ahí en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. De la misma manera vemos en este versículo 24 un requisito más que debemos considerar como hijos de Dios y que nos ayudará a evitar discusiones necias e insensatas. Cuando nos encontremos con aquellos que no conocen del Señor, y esta es que debemos ser, hermanos, aptos para enseñar. La palabra apto significa idóneo, hábil, a propósito para hacer algo. Y en este sentido, para este estudio, me quedo con lo último que dice, a propósito para hacer algo. Ya que, hermanos, el Señor nos rescató a cada uno de nosotros con el propósito de usarnos para extender su reino, con el propósito de compartir y hablar de las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Por lo que el propósito ya está, hermanos. Solo depende de nosotros que nos dejemos usar por el Señor y seamos aptos para enseñar. Por último, hermanos, podemos ver que es necesario que como hijos de Dios que aprendamos a ser sufridos, dice ahí también en el versículo 24, de tal manera que evitemos las discusiones necias e insensatas. Y la palabra sufrido se refiere que debemos aprender a ser pacientes ante la oposición, que debemos dejar siempre a un lado todo tipo de resentimiento o rencor. Debemos tener un comportamiento como el que nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo y que podemos ver en Primera de Pedro 2, versículos 21 al 23, que dice así:
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y así cumplamos con el propósito, en primer lugar, de desechar discusiones necias e insensatas, pero en segundo lugar y más importante, que cumplamos con el propósito de compartir su palabra, de hacer aquello, hermanos, para lo cual fuimos llamados a ser hijos, para llevar a los que nos rodean y que no conocen del Señor esa reconciliación que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, para llevar nuevas de gran gozo en tiempos difíciles, hermanos, y para que, como dice el versículo 26, 25 y 26 de nuestro texto base, que dice: por si quizá Dios nos conceda que ese se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, qué gran bendición sería que a cada una de esas personas que les compartimos se arrepintieran y vinieran a los pies de Cristo. Seamos aptos, desechemos discusiones necias e insensatas y el Señor hará la parte que el Señor le corresponde. Hermanos, ya para terminar, quiero aprovechar este tiempo para enviarles un abrazo con mucho cariño, hermanos, y desearles que pasen una Navidad con gozo, alegría y en compañía de sus seres amados. Pero principalmente, hermanos, que en esta celebración no falte en sus hogares el invitado más importante, aquel al que estamos celebrando y que por medio del cual tenemos vida eterna. Hermanos, que en sus hogares no falte nuestro Señor Jesucristo, pero principalmente en sus corazones. Que le demos la bienvenida día con día, no nada más en estas fiestas, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, feliz Navidad y que Dios les bendiga, hermanos.